Viejo, buenas noches. Entonces la sesión está empezando ya a grabarse correspondiente a la semana 2 del curso de estática. Y ese tema que vamos a ver el día de hoy es el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Y la otra es primera condición de equilibrio en 2D y vamos a ver también parte ya en 3D. Ya vamos a ver tanto en 2D como en 3D. ¿Ya? Bueno. Nosotros en el día a día siempre vamos a ver objetos pues, que permanecen siempre en su misma posición, ¿no? Por ejemplo, aquí van a ver estas edificaciones, son edificaciones pues netamente de nuestros antepasados, pero a pesar de los años que transcurren, y a pesar de depende de todos los fenómenos naturales que se dan, estas edificaciones aún siguen persistiendo en los espacios en los cuales esta pues se encuentra, ¿no? Y eso se debe pues a que estos están en equilibrio, ¿no? Porque si estos perdiesen equilibrio, entonces pues depende, se precipitarían a las partes más bajas de estas montañas, ¿no? En esta primera imagen, ¿no? Entonces, de seguro que también nuestros antepasados también pues tenían la idea de lo que es la estabilidad, de lo que es el equilibrio, ¿no? Quizás no pues con los nombres propios, pero sí de repente ellos sí tenían la noción de lo que es la estabilidad de los cuerpos, el equilibrio de los cuerpos, ¿no? Y en función de eso, pues hicieron estas edificaciones. Y son edificaciones, pues, muchas de ellas, precisas, ¿no? Porque se ve, pues, la verticalidad de la pared, ¿no? Y esa verticalidad, pues, es justamente alineando con la gravedad, ¿no? Porque toda pared que es inclinada, pues, tiende a generar un torque de su mismo peso, ¿no? Pero acá se ve, pues, que estos tienen una cierta verticalidad y eso, pues, adquieren la posición, digamos, en la cual estas se encuentran hasta la actualidad, ¿no? Esta es una edificación, bueno, muy antigua, y esta es una edificación ya mucho más moderna, ¿no? Esta edificación está, bueno, acá en la ciudad de Lima, está entre dos avenidas grandes, una avenida que es la avenida Javier Prado, y la otra avenida que es la avenida, se le conoce como la Vía Expresa. Entre ellos está este edificio, es el edificio, actualmente es el edificio de Interbank, y si uno lo ve de costado, este edificio parece que estuviese inclinado hacia adelante, ¿no? Parece que estuviese como que desplomado, pero en realidad solamente es parte de la estructura, ¿no? Eh, no toda la edificación es así sobresalía, ¿no? La parte de atrás sí tiene una cierta verticalidad, pero en la parte de adelante sí como que el techo de arriba es un poco más ancho y la base es un poco más delgada, ¿no? Y se ve un poco inclinado, ¿no? Pero debe ser por fines, pues, arquitectónicos, ¿no? De seguro que para que esa edificación, pues, pueda guardar la estabilidad suficiente, su centro de gravedad debe estar dentro de la base de la misma edificación, ¿no? Porque si su centro de gravedad, pues, escapara fuera de la base, esa edificación, pues, perdería equilibrio, ¿no? Y así se mantiene en la posición, ¿no? O sea, con transcurrir los años, pasan y pasan los años, pasan los fenómenos, igual persiste, se mantiene en esa posición. ¿Qué es lo que tienen ambos en común? Lo que tienen ambos, algo en común ambas, bueno, pues es el equilibrio, ¿no? Y para analizar el equilibrio, pues hay ciertas condiciones, ¿no? Condiciones, pues, que el día de hoy vamos a empezar a ver, vamos a empezar a analizar, ¿no? Bueno, entonces en ese sentido, dice acá, ¿no? Al finalizar esta sesión, el estudiante dice debe realizar el diagrama de cuerpo libre, que es básicamente representar gráficamente todas las fuerzas que actúan de parte de un cuerpo o de la interacción. Dice los cuerpos rígidos y resolver problemas, dice, de estática, aplicando en este caso la primera condición de equilibrio. Ya, entonces vamos a empezar a desarrollar el tema. Bueno, parte de este curso se vio en física uno, ¿no? Se vio que es estática, que es interacción, que es fuerza, se vio diversos tipos de naturaleza de fuerzas en el curso de física uno. Bueno, ahora en este curso vamos a entrar un poquito a tallar lo que es el equilibrio. Entonces acá dice, no, la estática analiza, dice, las fuerzas y momento, dice, en los sistemas físicos en equilibrio estático. Es decir, dice, en un estado en el que la posición relativa de los subsistemas no varían, dice, con el tiempo, ¿no? Es decir, un cuerpo o sistema, dice, está en reposo o moviéndose con velocidad constante, ¿no? Realizando básicamente, pues, un MRU.
Acá, por ejemplo, se tiene en esta imagen, este es un puente, también de nuestros antepasados, y aún hasta hoy en día persisten este tipo de puentes y permite, pues, no sé, movilizar personas, ¿no? Desplazarse, pues, de un lugar hacia otro, ¿no? Pero para ello, o sea, para que este puente, pues, guarde esta estabilidad, aquí en las esquinas han colocado también unos pilares, ¿no? Estos pilares hacen como soporte de una columna. Y estos son justamente lo que van a soportar todo el peso pues, que va a cargar este puente a medida que las personas o quienes cruzan lo hagan por este puente, ¿no? Entonces, el responsable de que se guarde la estabilidad son estos pilares que están acá atrás, ¿no? Pero de seguro que también pues aquellos que han hecho esta puente también han aplicado también conceptos pues de equilibrio, ¿no? Y mucho de ello quizás nunca haya ido al colegio, nunca haya ido a la universidad, pero por una intuición misma de lo que es el equilibrio, pues aplican empíricamente y lo construyen, ¿no? Porque esto no es nada, digamos, nada, digamos, sofisticado, es algo artesanal, pero o sea, se mantiene, ¿no? En esa posición, ¿no? Bueno, acá en la segunda imagen se tiene pues un puente, no, perdón, esta es una escalera acá mecánica y la otra está una escalera eléctrica, ¿no? Y esa escalera eléctrica pues está en continuo movimiento, ¿no? Si tú te subes a esta escalera, bueno, vas a desplazarte pues, fácilmente hacia el piso superior o hacia el piso inferior, ¿no? Y si tú te subes, pues esto no te va a lanzar, ¿no? O sea, mantienes esa estabilidad, ¿no? Entonces, cuando un cuerpo también se mueve a velocidad constante, también se dice pues que está en equilibrio, ¿no? De igual forma, acá ustedes pueden apreciar también una edificación, se ve pues acá los pilares, se ven ahí algunas columnas que están ubicadas verticalmente y esto pues a la vez también sirven de base, digamos, de soporte de toda esta estructura que está colocada pues en forma horizontal, ¿no? Y, y ustedes ven pues que acá que estas columnas puedan servir de soporte también para los pisos superiores, ¿no? Y ahí esta máquina que es una grúa, que está del tipo vertical, también pues juega un papel muy importante porque esta pues va a desplazar también, digamos, los materiales hacia los pisos superiores, ¿no? Y de esa manera pues hacer la edificación hasta lo que está, digamos, establecido, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, esto sería pues lo que es el estudio del equilibrio, ¿ya? Bien, hasta aquí, muchachos, ¿alguna consulta? Ahora me comentan, por favor, por el audio o puede ser también por el chat. Ninguno, profesor. Ya, perfecto. Entonces avanzamos, ¿ya? Un momento, por favor. Bueno, ahora dice esto del diagrama de cuerpo libre, ¿no? Cuando uno puede hacer lo que es el diagrama de cuerpo libre, básicamente ese diagrama consiste pues en representar, digamos, en forma gráfica o en forma geométrica todas las fuerzas que van a actuar en un cuerpo o un sistema, ¿no? Por ejemplo, acá se tiene un cuerpo que tiene pues masa y por lo tanto ese cuerpo pues experimentará atracción por parte de la Tierra, ¿no? Ahora, la fuerza de gravedad sobre estos cuerpos, voy a utilizar acá la tableta. eh, Ya, digamos, este es un cuerpo, digamos, masivo, ¿no? Si es un cuerpo masivo, sobre él actúa la fuerza de gravedad así de manera vertical y orientado hacia abajo, ¿no? Él es la fuerza de gravedad para él. Ahora, por acá tienes una cuerda, ¿no? En el caso de que tengas una cuerda, generalmente puedes hacer así un corte del tipo imaginario. Y luego sobre ello, maestro.
Y hacia ese corte graficas en este caso la fuerza de tensión. Ahora, la fuerza de tensión es una fuerza que se grafica de manera saliente de este cuerpo, ¿no? Hacia el punto de corte. Entonces, esta fuerza vendría a ser la fuerza de tensión. Ahora, esta fuerza de tensión a su vez es una fuerza de naturaleza, digamos, interna. Y si esto es hacia arriba, de arriba hacia abajo, apuntará pues hacia el corte, ¿no? Entonces, graficarías de esta forma. A ver, disculpen ahí. Ya. Esta es la fuerza de tensión. Ambas son numéricamente iguales, solo que en dirección son opuestas, ¿no? Ahora, acá se tiene, bueno, parte, digamos, de una estructura y, y acá está representado por un punto G, ¿no? Significa que, que esta estructura metálica también pues tiene su centro, ¿no? Este es su centro geométrico y, bueno, básicamente su centro de gravedad. Entonces, si este es su centro de gravedad, entonces también la Tierra le va a ejercer una fuerza a ese cuerpo y graficaría del centro de gravedad hacia abajo, ¿no? Algo así. Ahora, de seguro que esta estructura metálica y esta carga que lleva este elemento, bueno, son diferentes, ¿no? Por lo tanto, también las fuerzas deben ser, pues, diferentes también, ¿no? Ahora, por acá tienes una especie de un rodillo. Estos rodillos lo que hacen es presionar a esta pared. Y si estos rodillos presionan, entonces la fuerza que mide, digamos, el grado de intensidad con la cual estos cuerpos presionan, viene a ser una fuerza de naturaleza perpendicular. Y esa fuerza que siempre va a actuar de manera perpendicular se le llama la fuerza normal. Bueno, se llama fuerza normal porque viene de norma, ¿no? El término norma viene del nombre de perpendicular, entonces por lo tanto dibujarías así. Esta fuerza va a ser la fuerza normal. Ahora, acá arriba hay una especie de una articulación. En esa, Ha llegado un estudiante sí, con, bueno, está con... en esa articulación, generalmente se verifican dos tipos de fuerzas. Una fuerza que es de naturaleza vertical No se acuerda mucho porque está en toda la parte y una del lado, fuerza ¿no? de naturaleza horizontal. Llevar el tópico, ahora se pasa allá, y ahorita con este tópico está llamar a los padres. Claro, como no se acuerda mucho ahorita, está justo. Esta sería pues Cambiando un poquito la chica. un R sub Y y esta es un R sub X. Ya, estas serían todas las fuerzas que graficarían sobre ella, ¿eh? Ya, a ver, hasta ahí, Jonas, ¿alguna consulta? Ya, a ver, Jonas, ¿has comprendido el diagrama de cuerpo libre que hice para este elemento? Sí, profesor. Está bien, perfecto. Ahora, bueno, en realidad yo le voy a dibujar encima, así que se va a superponer, pero la que va a valer es esta de aquí. Este es el diagrama de cuerpo libre correcto que se hizo, ¿eh? Bueno, acá se tiene otro esquema, un esquema es de más o menos de un freno, ¿no? Acá es parte de un pedal, de un freno. Acá hay un elemento metálico, acá se tiene un resorte y esta es la base del freno. Bueno, debe ser pues una maquinaria, ¿no? Y acá más o menos se ve pues el pie de la persona, ¿no? Y como este es el pie de la persona, bueno, la persona pues está presionando hacia abajo, ¿no? Si presiona hacia abajo, la fuerza pues actuaría de esta manera. Entonces, esta es la fuerza que está actuando hacia abajo, ¿no? Ahora, más o menos por acá tienes una articulación.
En todas las articulaciones siempre se grafican dos fuerzas, ¿sí? Una fuerza de naturaleza horizontal y una fuerza de naturaleza vertical. Sus direcciones se determinan aplicando condiciones de equilibrio, pero siempre son dos fuerzas, ¿sí? Es una horizontal y una vertical. Ahora, en realidad, este Rx, Ry se llaman fuerzas de reacción. Si tú trazas acá las paralelas, acá sí hay una fuerza resultante, ¿no? Ahora, por acá se tiene también un resorte, y de hecho que si esta fuerza está actuando hacia abajo, lo que va a hacer este resorte es se estira, ¿no? Y cuando un resorte se estira, este se estira pues hacia, digamos, hacia la izquierda, ¿no? Entonces, si este se estira hacia la izquierda, la fuerza de tensión, o perdón, la fuerza elástica se grafica hacia la derecha, ¿eh? Esta es hacia la derecha. Igual, acá se tiene un elemento pues que también se está tensionando, ¿no? Si este es un elemento que se está tensionando, la fuerza de tensión se grafica del objeto de manera saliente hacia el interior del elemento, ¿no? Esas fuerzas de tensión se grafican de los objetos de manera saliente a lo largo del elemento. Entonces tenemos fuerza de tensión, fuerza elástica, fuerza de reacción horizontal y fuerza de reacción vertical. O simplemente puedes llamarle fuerza de reacción o reacción, ¿no? Una reacción horizontal y una reacción vertical. Ya, estas serían las fuerzas que se verificarían sobre él. ¿Ya? ¿Hasta ahí con esa segunda consulta? Por mi parte, ninguno, profesor. Perfecto, entonces avanzamos. Bueno, acá se tiene también, bueno, es parte de una maquinaria que está llevando dos cilindros, ¿no? Vamos a hacer más o menos un esquema. Esto sería pues el esquema. Estos serían los cilindros. Estos objetos son objetos masivos y por lo tanto experimentan atracción por parte de la Tierra, ¿no? Entonces sería pues la fuerza de gravedad, ¿no? Considerando que estas superficies sean lisas, entonces este objeto presiona la base y esta es fuerza de reacción. Este objeto también presiona la base, tendrías otra fuerza de reacción. Cuando son lisos, también son las fuerzas normales, ¿no? Esta fuerza, esta también, a la vez el cilindro presiona también esta superficie, por lo tanto a la superficie le ejerce también otra fuerza, ¿no? Ahora, esto sería pues siempre y cuando se considera al sistema, ¿no? Pero si analizara por separado, de seguro que también acá entre el contacto de ambos cilindros, también existe pues otra fuerza, ¿no? Ahora, por acá se tiene una cabina que está, digamos, unida a cables y está ubicado de manera horizontal, ¿no? Si hacemos más o menos un esquema, tendríamos así, ¿no? Esta es la cabina obviamente tiene su centro de gravedad, y de ahí esta fuerza de gravedad sería pues una fuerza de naturaleza vertical. La fuerza de tensión graficaría saliente a lo largo de la cuerda, y como voy a usar acá, sí voy a utilizar mi puntero, mi lápiz en este caso. En el punto A, esta es una articulación, más o menos por acá está articulado, ¿no? En toda articulación siempre aparecen un par de fuerzas, una fuerza vertical y otra fuerza que es horizontal. Más o menos si otras hace las líneas paralelas a estas fuerzas, vas a tener acá un Rx y este es un R sub Y. Entonces, cuando tú tienes una articulación, siempre graficas un par de fuerzas, ¿sí? Que es un RY y un Rx. Creo que de acá a un par de clases también se le va a enseñar cómo dibujar las fuerzas, ¿no? Depende también si es un rodillo, depende también si es una articulación, depende de muchos factores también el número de fuerzas a dibujar. Pero por lo general, si es una articulación, dibujas dos, una componente horizontal y una componente vertical. Y entre ellas sale una resultante que va a ser esta fuerza de acá, ¿no? Y esta resultante sería pues la fuerza R que ves por acá, ¿no?
Ya, entonces esas más o menos son ideas de cómo graficar el diagrama de cuerpo libre. ¿Eh? Ya, hasta acá con una segunda consulta. Muy bien, entonces vamos a pasar ahora a ver los ejercicios. Tenemos este ejercicio de aquí. Ya, vamos a hacer vamos a resolver un ejercicio que está en dos dimensiones. Luego veremos también otro ejercicio también que está en dos dimensiones. Posterior a eso tendremos otro problema que está en dos dimensiones, pero siempre aumentando un poquito más la complejidad. Y luego también uno que está, digamos, en movimiento. Y luego un problema en tres dimensiones. Ya, y con eso finalizamos. Y posterior a eso, ustedes van a resolver los siguientes ejercicios, la que dice practiquemos. Este es un ejercicio que está en la cual en dos dimensiones. Acá tienes una en tres dimensiones y también otra en tres dimensiones. Ya, entonces voy a avanzar. Y quizás una que estén en tres, si nos alcanza tiempo, también lo vemos. Ya, muchachos, entonces vamos a retroceder entonces. Y para plantear la solución de este ejercicio, voy a compartir la tablet, una pizarra, ¿no? Entonces salgo de acá. Y les comparto ahora esta pizarra que está ahí abierta. Ya, esta pizarra, con eso trabajamos, ¿sí? A ver, voy a minimizar esto. Descartar. Un momento, ahí está. Ahora sí. Ahí hago el corte. Ya, muy bien. Seguramente ya en su pantalla están viendo que se está compartiendo esta pizarra. Y bueno, el enunciado del problema dice así, ¿eh? En una operación dice de descarga de un barco, ya tienes el barco, dice un automóvil de 3.500 newton, este es el automóvil, dice es soportado por un cable. Este debe ser el cable, ¿no? El cable debe ser el AB, porque eso es que está soportando, ¿no? Dice, y se tira o se jala, dice, al centrar el auto sobre la posición deseada. Bueno, acá está atado una cuerda y hay una persona como que está centrando, ¿no? De hecho, que la fuerza que ejerce la persona pues es de menor intensidad, ¿no? Acá el que soporta, digamos, una mayor carga debe ser esta cuerda que está en forma oblicua, ¿no? Dice, el ángulo entre el cable y la vertical, este es el cable, y la vertical dice que es 2 grados. Eh, Mientras que el ángulo, dice, entre la cuerda y la vertical es de 30 grados, ¿no? Con eso dice, determine el módulo de la fuerza de tensión en la cuerda, ¿ya? Pero acá, un momento, a ver, muchachos, acá tenía que haber puesto una teoría, que era la teoría de la primera condición de equilibrio, ¿y qué pasó, no? Creo que al momento que estaba cortando y pegando se fue. Ya, un ratito, un momento, ya voy a copiar y pegarlo, ¿ya? Quería preparar el material, ¿ya? Pero creo que se fue ese material. Ya, 2 minutos, ¿ya? Para pegarlo, ¿ya?
Sí. Así es. Ya, bueno, faltaba este detalle. Ya. Lo que pasa es que al momento que estaba editando el material, faltó pegar. Recuerda que estaba editando, pero bueno, al final no se pudo pegar. Entonces lo estoy pegando antes de desarrollar el problema. ¿No? Bueno, vamos a ver qué es lo que es la primera condición de equilibrio. ¿No? Bueno, la primera condición de equilibrio también se conoce como el equilibrio de traslación. ¿Y qué es lo que dice este equilibrio de traslación? Dice que es aquella situación, dice, en la cual el cuerpo puede estar en reposo o puede, dice, estar realizando un MRU. En esta situación, dice, se verifica que la fuerza que reemplaza al conjunto de fuerzas llamada fuerza resultante, esa sumatoria es igual a cero. Ahora, cuando tengas un problema, digamos, en dos dimensiones, como de repente puedes analizar parte de la estructura de este puente, qué sé yo, y quieres analizar las fuerzas, por ejemplo, en esta articulación, entonces se puede aplicar, dependiendo del número de fuerzas, ¿no? Si son tres fuerzas, la sumatoria es igual a cero, ¿no? Si tienes cuatro, también es cero. Si tienes tres, igual a cero, ¿no? Igualas a cero y resuelves el problema y te sale, ¿no? Y por ahí también casos donde quizás se pueden formar figuras geométricas como triángulos y se puede aplicar algunas propiedades matemáticas, ¿no? Como el caso de la ley de seno, la ley de cosenos. Entonces, en ese sentido dice así, ¿eh? Si tres fuerzas dice coplanares actúan sobre un cuerpo en equilibrio, esas dice deben ser necesariamente concurrentes, ¿no? Además, dice el módulo de cada fuerza va a ser directamente proporcional al seno del ángulo opuesto. Es decir, esta fuerza F1 tienes que buscar que sea proporcional pues al seno de su ángulo opuesto, ¿no? Esa fuerza F2 tienes que buscar que sea pues proporcional al seno también de su ángulo opuesto. De la misma manera también tenemos que buscar que esta fuerza F3 sea también directamente proporcional al seno del ángulo opuesto, ¿no? En el caso de que sean dos dimensiones, ¿no? Pero en el caso que tengas tres dimensiones, igual, ¿no? Harás pues la sumatoria de fuerzas en cada eje, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Y esta sumatoria también debe darte pues igual a cero, ¿no? Cuando veas este tipo de problemas, pues acá sí tienes que usar ya vectores unitarios, ¿no? Empresas en función del vector unitario I, vector unitario J, acá también vector unitario I, a cuando acá sería en este caso sería J, acá sería I, y acá sería pues en función también del vector unitario K, ¿no? Dependiendo pues de la dirección. Ya, en fin, entonces la primera condición de equilibrio indica que la sumatoria de fuerzas pues debe ser igual a cero. Ya, entonces ahora sí, con esto sí recién podemos resolver este ejercicio que hace un momento tenía en mente resolverlo. ¿Ya? Bien, quería aclarar entonces muchachos ahí, ahora sí dejo de compartir ya lo que es el PPT y ahora sí ya les comparto directamente lo que está proyectando en sí, que es este ejercicio, ¿no? Que también ustedes solamente también en su pantalla ya también están visualizando. Ya, muy bien, entonces dice, vamos a leerlo nuevamente. ¿Ya? Dice, en una operación de carga de un barco, el automóvil de 1500 newton, dice, soportado por un cable, ¿no? Se ata, dice, una cuerda al cable en A y se jala, dice, para centrar el auto en la posición deseada. El ángulo entre cable y la vertical es 2 grados, mientras que el ángulo entre la cuerda y la horizontal es de 30 grados, ¿no? Determina, dice, módulo de la tensión en la cuerda. Ya, entonces vamos a ver. A ver, acá nos hablan de cable, que en el texto dice, habla de un cable, y este es una cuerda, ¿no? Bueno, si dice cable, bueno, debe ser pues un cable de acero, ¿no? Este cable de acero es este cable de acá. Este es un cable. Y eso debe ser pues una cuerda, ¿no? Una cuerda pues es de menor, digamos, tiene una menor resistencia, ¿no? Entonces el de arriba, vamos a considerarlo pues que esto sea un cable, ¿no? Esto acá es un cable. Este es un cable y esto pues es una cuerda. Sí, bueno, eso es bueno.
Una vez que hayas identificado cuál es el cable y cuál es la cuerda, acá en el punto A se une tanto el cable, tanto la fuerza, tanto la cuerda, y también justo en este punto está soportado todo el peso de este automóvil, ¿no? Entonces, más o menos en su centro de gravedad de este auto, bueno, presumo yo que debe estar alineado a este punto, más o menos por ahí. Esta fuerza debe ser el peso de este automóvil, ¿no? Y el peso del automóvil, pues, es una fuerza de naturaleza vertical. Esta fuerza viene a ser la fuerza de gravedad, que te dan de dato, ¿no? Dice que vale 3.500 newton, ¿no? 3.500 newton, dice, ¿no? Eso te da en el módulo de esta fuerza. Ahora, si prolongares esta fuerza, llega a este punto A. Ahora, a lo largo de esta cuerda, en este caso este cable, también hay una fuerza, ¿no? ¿Quién es esta fuerza de acá? Esta fuerza vendría a ser por la fuerza de tensión. Fuerza de tensión, pero ¿en quién? Sería la fuerza de tensión en el cable, ¿no? De igual manera, a lo largo de la cuerda, también graficaría, pues, otra cuerda, otra fuerza, ¿no? Bueno, como este es un cable y esta es una cuerda, de seguro que la intensidad de las fuerzas que éstas transmiten, pues son totalmente diferentes, ¿no? Por lo tanto, esa fuerza le vamos a llamar tensión prima. O si no, llamamos así. Esta es la tensión T prima y esta tensión es la que nos pide. Entonces, ¿qué es lo que has realizado en este nodo? En esta noda, lo que has realizado es un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Ya, a ver, hasta ahí, jóvenes, han comprendido, porque todo problema debe partir por hacer un correcto diagrama de cuerpo libre, ¿no? Y eso es lo que estamos realizando en este momento. También lo que he estado apreciando también los trabajos que han estado enviando por el correo es justamente este problema, ¿no? Que no están graficando los vectores, ¿no? Por ejemplo, por ahí creo que el que he visto que sí está dibujando correctamente los vectores es su compañero Kuro Bomani. Kuro Bomani, sí he visto su trabajo que dibujó todos los vectores que son los correspondientes, ¿no? Y debería ser así, ¿no? A diferencia del resto que he visto que estaba resolviendo, no está dibujando, ¿no? O sea, hace su cálculo, pero no dibuja, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí tiene que dibujar necesariamente todas las fuerzas que les correspondan, ¿no? Según pues el diagrama que ustedes pueden tener, ¿ya? Entonces, en ese sentido, a nosotros dice en este ejercicio, nos piden calcular. Dice, determina la fuerza de tensión en esta cuerda, ¿no? Entonces, colocamos acá, te piden calcular la fuerza de tensión. Su módulo dice cuánto vale, ¿no? Ahora, de seguro que cuando este automóvil pues se levanta lentamente, ¿no? Y si se eleva lentamente, eso indica pues que está también en equilibrio. Entonces, por lo tanto, diremos acá del equilibrio en el, en este nodo. Bueno, ese nodo que tenemos es el nodo A, ¿no? Bueno, si está en equilibrio, ese equilibrio es el equilibrio de traslación. Y en ese equilibrio de traslación, la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Ahora, si tenemos nosotros ahora un conjunto de fuerzas, acá tenemos uno, 2, 3, y esas tres fuerzas son concurrentes y concurren en esta articulación. Entonces, si yo tengo tres fuerzas, se podría dibujar un triángulo, pero para que ese triángulo, la sumatoria vectorial, sea cero, entonces debe formarse un triángulo del tipo cerrado. Entonces acá diríamos, como la fuerza resultante es cero, vamos a construir un triángulo cerrado. Entonces colocamos acá, construir.
Esto de construir el triángulo es una opción. La otra opción es también descomponerlo. Descompones esta fuerza de tensión en la horizontal y en la vertical. También la otra puedes descomponer en la vertical y en la horizontal. Y en función a sus componentes también se puede analizar. Sumatoria de fuerzas para arriba, para abajo, sumatoria de fuerzas hacia la izquierda, hacia la derecha. Se puede trabajar, pero es un poquito más engorroso, digamos, el proceso, ¿no? La idea es que después se simplifique este proceso, ¿no? Entonces, para simplificarlo, el método más fácil es formando el triángulo. Entonces, construimos acá un triángulo de fuerzas. Vamos a sacar un triángulo de fuerzas cerrado. Ahora, para que se pueda construir el triángulo de fuerzas cerrado, tienes que mantener, digamos, a los vectores tanto en módulo y tanto en dirección. Es decir, si esta fuerza de gravedad es vertical, cuando vas a construir tu triángulo, también esa fuerza de gravedad tiene que seguir siendo vertical. No puedes cambiarle de posición. O sea, digamos, si él es vertical, no puede dibujar acá, digamos, horizontal, ¿no? Tiene que mantener su módulo y tiene que mantener su dirección. Entonces, esta es tu fuerza de gravedad. Ahora, para formar el triángulo, la otra fuerza tiene que ser una fuerza que es concurrente y tiene que ser uno a continuación de otra, ¿no? Y la que está, bueno, la que va a ser una a continuación de otra, va a ser esta fuerza de acá. Bueno, más o menos, ¿no? A ver, creo que no está manteniendo la dirección. A ver si lo trasladase. Más o menos algo así. Para que mantenga para que digamos él y él sean paralelos. Porque es lo mismo, no solamente se está trasladando nada más. Entonces, esto sería la fuerza de tensión. La fuerza de tensión T, ¿no? Y de seguro que finalmente el que debe completar la figura debe ser la otra fuerza de tensión. Bueno, eso es simplemente para completar la figura. Lo dibujo de esta forma. Espera un momento. Lo graficaríamos así, de esta forma. Y bueno, y esta fuerza de acá sería pues la fuerza de tensión T', ¿no? Ya, a ver, hasta ahí, muchachos, ¿hasta ahí comprendieron? Me comentan, a ver, por favor, por el chat o por el audio. Sí, profesor. Entonces, ahora la idea es trasladar los ángulos, ¿sí? Mira, el ángulo que forma aquí la vertical, esta vertical con la cuerda, ese ángulo dice que vale, este ángulo de acá vale 2 grados. Pero ¿quiénes forman? Mira, forma la vertical con la cuerda. Pero la vertical es como la fuerza gravial y la cuerda, a lo largo de esa cuerda está dibujando la fuerza de tensión. Entonces, ese ángulo que ves ahí también aparece aquí. Este ángulo es lo mismo que este ángulo. Entonces significa que este ángulo de aquí vale pues 2 grados, ¿no? Porque eso viene ya de dato. Entonces, bueno, este ángulo de aquí es el mismo ángulo que está por acá. Y este ángulo vale 2 grados. Y ahora vamos a ver otro ángulo, ¿eh? Tenemos acá en el nodo A eh, que la cuerda con esta horizontal, la cuerda con esta horizontal forma un ángulo de 30 grados. Entonces, como esa horizontal no está en el triángulo, puedes dibujarlo. Hagamos aquí esta línea de acción y dibujamos, ¿no? Ya, este ángulo de acá es un ángulo pues de 30 grados. A ver, creo que es una línea, así está bien, esto es 30 grados.
Bueno, de seguro que esta de acá es una horizontal, ¿no? Si es una horizontal, entonces esta es horizontal y la fuerza de gravedad es algo vertical. Por lo tanto, este ángulo de acá, muchacho, debe ser un ángulo de 90 grados. Ya, entonces, si yo prolongase acá la línea, si yo prolongase acá la línea, bueno, si esta es 90, supone que todo esto es acá un ángulo llano, y si es un ángulo llano, este ángulo de acá debe ser pues un ángulo de 60 grados, ¿no? 60 grados, ¿sí? Ahora, me faltaría calcular este ángulo. Si yo supiese cuánto vale ese ángulo, el problema se acaba, ¿ya? Ahora, ¿cuánto vale, no? Bueno, acá vamos a ver un ángulo. Como este es 2 grados y ese es 90 grados, o sea que esto de acá es, la suma interna es 180, ¿no? Pero como está 90, entonces la suma de los dos debe ser 90, ¿no? Entonces debe ser acá 88 grados, ¿no? Entonces que 88 más 2 te da justamente 90, ¿no? Ahora, el álgebra, bueno, la geometría dice que si yo tengo un ángulo interno, lo sumo con otro ángulo interno, me da el ángulo externo, ¿no? Que es este ángulo de acá, que es el 88 grados. Entonces, este ángulo de aquí que me falta hallar sería pues la diferencia, ¿no? Entre 88 grados y 30 grados. ¿Cuánto sería con ese el ángulo? O también puedes hacer así, ¿no? Este es un ángulo interno, más este ángulo, otro ángulo interno, me debe dar el ángulo externo, ¿no? O sea, para que la suma sea 60, 2, esto necesariamente tendría que ser, ¿cuánto me dices? 5,8, ¿no? Sí, profesor. Entonces, ese ángulo sería 58 grados. Entonces, colocamos a ver, está mi lápiz. Acá. Entonces, este ángulo de acá, muchachos, es 58 grados. Muy bien, una vez que he encontrado los ángulos, ahora sí ya puedo aplicar, ya formé el triángulo de fuerza cerrado, y para hallar lo que yo deseo, vamos a aplicar la ley de senos. Y ya, ¿qué dice la ley de seno? No, la ley de seno dice que las fuerzas son directamente proporcionales al seno de sus ángulos, ¿no? Mira, diremos acá, eh, la fuerza de gravedad. Tenemos acá la fuerza de gravedad. Esta fuerza de gravedad debe ser directamente proporcional al seno de su ángulo. Bueno, como ya hemos encontrado este ángulo de 88 a 58 grados, para no saturarnos mucho, ya sabes cómo subtuvo, y además como también queda en la grabación, ya voy a borrar estos ángulos, ¿eh? Voy a borrar para no saturarnos mucho. Por acá era 30, acá es 90, 120 va a ser este ángulo, ¿no? Entonces, este ángulo de aquí, para que la suma sea pues 180, necesariamente tiene que ser 120 grados, ¿sí? Entonces, a este ángulo, a esta fuerza de gravedad, el ángulo que se opone es este ángulo. Entonces, colocaríamos acá que la fuerza de gravedad sería directamente proporcional al seno de 58 grados, ¿sí? De la misma manera, queremos hallar la tensión. Esta de acá es la tensión, debajo, ¿no? Esta acá es la tensión y esta es la tensión T'. Pasa que estaba muy alejado, estaban dibujados esos dos. Entonces diríamos acá que esta fuerza de tensión, ya con color azul, que esta fuerza de tensión
Va a ser directamente proporcional al seno de su ángulo opuesto. Y el ángulo que es opuesto a esta fuerza de tensión es justamente este ángulo de acá, ¿no? Entonces colocaríamos pues es al seno con color azul, es al seno de 2 grados, ¿no? De igual manera, diríamos nosotros que esta tensión de prima va a ser directamente proporcional al seno de su ángulo opuesto. Ya, y el ángulo opuesto que ves ahí es el ángulo de 120, ¿no? Entonces yo pues ahí seno de 120 grados. Bueno, pero como el problema a ti te piden solamente calcular la tensión, analizaríamos solamente esta ecuación de aquí, ¿no? Solo esta ecuación de aquí. Entonces de acá despejamos. Entonces la tensión aquí va a ser igual. Este seno pasaría multiplicando, pondría así, ¿no? Seno de 2 grados entre seno de 58 grados. Y eso multiplicado por qué? Multiplicado pues por la fuerza de gravedad. Pero esa fuerza de gravedad, nosotros conocemos su valor, ¿no? ¿Cuánto es la fuerza de gravedad? Esto viene de dato, dice que vale 3500 newton. Entonces ahí simplemente quedaría pues operar. Entonces colocamos acá operar. A ver, operen, jóvenes, me comenta cuánto sale, por favor. 144, profesor. ¿Sale exacto? 144,03. Ya, 144,03 dice, ¿no? Sí, profesor. Ya, 144,03 newton. Entonces, ese sería el valor de esa fuerza, ¿no? Bueno, ahora, todos los problemas en sí se resuelven aplicando un triángulo de fuerzas. Bueno, la verdad es que no, también existen otros métodos, ¿no? Entonces, justamente el siguiente ejercicio que voy a desarrollar se va a desarrollar aplicando otro método, ¿no? Pero antes de ello, ¿tienen alguna consulta, muchachos? Además, también lo que se está haciendo, voy pegando también aquí en el chat para que también se vaya quedando. Ya muy bien, ahí le pasé a la captura. Entonces, en ese sentido, ahora vamos a pasar a ver digamos, otras formas de cómo enfocar el desarrollo de ese tipo de ejercicios, ¿sí? Entonces ya le pasé la captura, entonces dejamos acá de compartir esto de acá, bloco nuevo. Ahí está. Y acá pego el siguiente. Escape. A ver, veamos este caso, ¿ya? Bueno, ahí salió la línea de lo que hice el corte. A ver, un momento, voy a borrar. Y bueno, dice así, ¿no? A ver, un pescador dice rescatado con una silla de contramaestre que se encuentra, dice, suspendida de una polea y puede ver, ¿no? Dice que puede rodar libremente sobre cable de apoyo
este ACB, que es el cable de apoyo, es ACB. Dice, y es jalada, dice a velocidad constante dice mediante el cable CD, y el cable CD es otro cable, ¿no? Dice, si la medida del ángulo alfa es 30 grados y la medida del ángulo beta es 10 grados, y el contrapeso dice, el contrapeso combinado, no, dice, y el peso combinado de la silla y el pescador es, dice, 900 newton, ¿no? Y acá la silla, más todos los elementos que conforman este contrapeso, dice que su peso es igual a 900 newton. Con ello, ¿qué es lo que te piden calcular? Dice, hallo los módulos de la fuerza de tensión en los cables de soporte, dice ACB, ACB, y en el cable dice arrastre CD. Y este es el cable de arrastre CD, y este es el cable de soporte, digamos, no soporte, que es el ACB. Ya, muy bien, entonces, bueno, como lo dicen, el problema es que este es uno solo, entonces estos elementos, para no estar dibujando cada una de las fuerzas, tanto para la persona como para los cables y todo lo que está, puedes considerarlo como uno solo, ¿no? A este uno solo, que vamos a unificarlo todo como un solo objeto, un solo cuerpo, a eso se le llama sistema, ¿eh? Entonces este va a ser el sistema, digamos, persona cable, ¿no? Ahora, de seguro que si esto se jala con velocidad constante, esta persona también asciende. Asciende también pues con velocidad constante, porque está siendo jalado, dicen, ¿no? Él asciende y todo se desplaza. Pero velocidad constante también es sinónimo de equilibrio. Es decir, también este es un sistema que está en equilibrio, ¿no? Entonces acá, bueno, más o menos a lo largo de este cable, por acá en su centro de gravedad de la persona, este es su centro de gravedad, dibujaría después a la fuerza vertical, ¿no? Que es en este caso la fuerza de gravedad. Y así lo prolongamos más o menos, esta fuerza debería llegar hacia el centro de ese cable. Esta fuerza que va a ser, esta fuerza de aquí va a ser la fuerza de gravedad. Y esta fuerza de gravedad viene de dato. Dice que vale 900 newton. Muy bien, ahora el, el cable ACB es un solo cable. Entonces, por lo tanto, si es un solo cable, la fuerza también se transmite por igual a lo largo de todo ese cable, ¿no? Entonces acá vamos a llamarle pues fuerza de tensión. Fuerza de tensión T. Ahora, cabe señalar que este cable y este cable de A hasta C y de C hacia B es el mismo cable. Por lo tanto, esta fuerza de tensión eh, numéricamente también va a ser lo mismo, ¿eh? Entonces, esta también va a ser tu fuerza de tensión. Ahora, ¿por qué es la misma fuerza de tensión? Es la misma fuerza de tensión porque es el mismo cable, ¿no? El mismo cable a lo largo de este elemento. Ahora tenemos acá, esto de acá, el cable CD. Esto sí es otro porque gracias a este cable también todo el sistema está en movimiento, ¿no? Por lo tanto, esto pues deberá experimentar otra fuerza, una fuerza de tensión prima, porque lo podemos llamarle, ¿no? Muy bien, a ver, hasta ahí, Juanes, antes de seguir desarrollando, lo que hemos hecho es su diagrama de cuerpo libre. ¿Hasta ahí comprendieron? Sí, profesor. Ya, perfecto. Ahora, como verás, tenemos acá la tensión T y la tensión T', ¿no? Y es una tensión T en la oblicua. A ver. mm, Podría ser que formésemos también un triángulo de fuerzas, ¿ya? Ya que esas dos fuerzas están en la misma dirección. Están en la misma dirección
y es otra fuerza, claro, tiene otra dirección opuesta, ¿no? Y vamos a analizar, vamos a la primera forma. Si de repente sale por un triángulo de fuerzas, ya entonces ya se podría resolver el caso, ¿no? Ahora, pero de repente si no se puede, entonces, si no se puede por triángulo de fuerzas, entonces caballero tenía que descomponer verticalmente, horizontalmente, horizontalmente, verticalmente y horizontalmente. O sea, cada uno de ellos expresarlo en función de sus componentes rectangulares, ¿no? Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a aplicar la primera forma, que es el caso del triángulo. Entonces, colocamos acá, nos piden, dice, te piden calcular cuánto es la tensión en cada cable, ¿no? Vamos a llamar la tensión T y la otra es la tensión T'. ¿Cuánto vale, no? Entonces, diríamos, pues acá del equilibrio. Ahora, del equilibrio, en este rodillo C, en el rodillo C. Bueno, si está en equilibrio, se supone pues que la fuerza resultante es igual a cero. Y si la fuerza resultante es igual a cero, se puede formar, bueno, acá vamos a tratar de formar un triángulo de fuerzas. Ya, para eso entonces de manera estratégica voy a dibujar así. Voy a tratar de dibujarlo un poco grande para que también visualizan a los ángulos ahí. Ya, estoy exagerando un poco acá. Esto es la fuerza de gravedad, cuyo valor nos dan de dato, ¿no? Dice que la fuerza de gravedad equivale a 900 newton. Y en forma oblicua tienes esta fuerza, que es la fuerza de tensión. Y de forma oblicua, pero hacia el otro lado, hacia la otra dirección, estaría esta fuerza. Ahora, de seguro que estos dos cables también pues actúan de manera paralela, ¿no? Y si estos dos cables son paralelos, entonces estas fuerzas, claro, en sí tienen diferentes módulos, pero se puede sumar. Entonces tenemos acá la fuerza de tensión T más la fuerza de tensión T'. Eso tendríamos en principio, ¿no? Ahora, lo otro está en ubicar pues los ángulos, ¿no? Entonces vamos a buscar estratégicamente. A ver, voy a trazar esta horizontal. Esa horizontal es lo mismo que lo que trazo por acá. Y este ángulo te dice que es el ángulo beta. Entonces, este ángulo también vendría a ser el ángulo beta, ¿no? O sea, ¿quiénes forman? La horizontal con la cuerda. Acá está, la cuerda con la horizontal. Entonces, la medida de este ángulo y la medida de este ángulo es lo mismo, pero este ángulo es lo mismo que este ángulo. Y ese ángulo te dicen que es el ángulo beta, ¿no? Y el ángulo beta, por dato, te vale 10 grados. Entonces, acá borro, solamente acá, y colocamos acá que esto son el dato que nos proporcionan. Esto de acá viene a ser, dice el ángulo beta vale 10 grados. Muy bien, tenemos 10 grados. Ahora, el otro ángulo es el ángulo alfa. Pero ¿quiénes forman el ángulo alfa, no? Eh, el ángulo alfa, vamos a ubicarlo por acá. Trazo esta línea. Ahora, ese ángulo alfa, por paralelas, lo voy a llevar arriba, ¿eh? Si este es el ángulo alfa, ese ángulo de acá arriba también es el ángulo alfa. Por paralelas, o sea, este ángulo con ese ángulo son paralelas. Pero ¿quién forma acá? Entonces vamos a trasladar acá. La que forma ese ángulo es esta horizontal. Esta horizontal con esta fuerza de tensión forman el ángulo alfa. Pero este ángulo alfa viene de dato. Dice que este ángulo vale 30 grados, ¿sí? Ya está. Yo vi que el ángulo.
Ahora sí ya voy a trabajar internamente dentro del triángulo que está acá encerrado por las fuerzas, ¿no? Mira, se supone que esta fuerza de gravedad es una línea vertical y esa otra línea es una línea horizontal. Entonces, entre una vertical y una horizontal, siempre el ángulo va a ser 90 grados. Entonces, al ser eso de acá 10 grados, entonces cabe señalar que este ángulo de aquí va a ser 80 grados. Igual acá, se debe tener que esta es una línea horizontal y que esta es la fuerza de gravedad. Entonces, esta vertical con esta horizontal también forma un ángulo de 90 grados. Entonces, si él es 30 grados, este ángulo de acá debe ser su complemento, es decir, debe ser 60 grados. Entonces, ese 60 más el 30 ya te da 90, ¿no? Ya, ahora, otra propiedad muy importante es la siguiente, ¿no? En todo, en todo triángulo, la suma interna de los ángulos es igual a 180 grados. Entonces acá tienes que vale 80 grados, esto vale 60 grados. Si lo sumas, bueno, todo sería 180. Si esto vale 80, la suma de él con él sería pues 100, ¿no? Pero como él está a 60 grados, entonces este ángulo de acá necesariamente tendría que ser 40 grados, ¿no? Pasa que 40 grados más 60 grados te da 100 grados. 100 grados más 80 grados te da 180 grados, ¿no? Y así obtenemos el triángulo de fuerzas y los ángulos internos para cada una de ellas. Ya, verás acá, Jonas, antes de aplicar la ley de senos, ¿han entendido de cómo se ubicaron los ángulos? Sí, profesor. Entonces, ahora aplicamos ley de senos. Bien, entonces iremos acá de la ley de senos, a ver. Empezamos, ¿ya? La fuerza de gravedad, esta fuerza de gravedad va a ser directamente proporcional, bueno, siempre busca su lado opuesto, ¿no? Está el lado opuesto. Entonces el seno o la fuerza de gravedad va a ser directamente proporcional al seno, en este caso, seno de 40 grados. Asimismo, también diremos acá que esta tensión T, esta tensión P, T, va a ser directamente proporcional al seno de su ángulo opuesto, es decir, el seno de 60 grados. Asimismo, tenemos acá lo siguiente. Bueno, diremos pues que esta tensión T más esta tensión T' va a ser directamente proporcional al seno de su ángulo opuesto. ¿Y quién es este ángulo? Este ángulo pues es 80 grados, porque si tú percibes, acá este es el ángulo opuesto, ¿no? 80 grados. Ahora, ¿qué es lo que te piden? Te piden hallar la tensión T y la tensión T'. Bien, entonces vamos a trabajar así. A esta primera ecuación le voy a llamar pues asterisco. Y esta segunda, siguiente ecuación que voy a trabajarlo de extremo a extremo, le voy a llamar 2 asterisco, ¿eh? Entonces primero analizamos, digamos acá de asterisco. Acá la variable con la que me interesa es la tensión de espejo, ¿no? Entonces el seno de 60 pasaría multiplicando, que tendría pues seno de 60 entre seno de 40. El seno de 60 pasa multiplicando entre seno de 40, pero multiplicado por quién? Por la fuerza de gravedad. Pero esta fuerza de gravedad sí se conoce su valor, dice que vale 900 newton, ¿no? Entonces sé que operando ya me sale la tensión. Ya, a ver, jóvenes, calculan, a ver, me dicen cuánto sale.
¿Cuánto sale con la tensión T? A ver, calculen a ver cuánto sale esta tensión. Ahora vamos a decirle, a ver, que calcule a su compañero, ¿dónde está? A ver. 1212, profesor, punto 57. Ya, entonces es una fuerza bastante grande, ¿no? Entonces, ¿cuánto sale? Dice 1212, ¿no? Y punto 57. 57, muy bien. Y esta sería entonces la fuerza de tensión. Esta es una de las fuerzas que nos han pedido calcular. Ahora nos faltaría hallar la otra, ¿no? La tensión T'. Entonces, para ello trabajamos de dos asteriscos. Digamos acá, si despejáramos, tenemos acá tensión T más tensión T'. El seno de 80 pasaría multiplicando. Tendríamos acá seno de 80 entre seno de 40 grados. Y esto multiplicado pues por la fuerza de gravedad. A ver, vamos a reemplazar en tensión T. Esta tensión T acabas de calcular, dice que es 1212,57 newton más la tensión T' vendría a ser igual acá al seno de 80 grados, seno de 80 grados entre seno de 40 grados. Y todo eso de acá multiplicado por la fuerza de gravedad, pero esa fuerza de gravedad vale también 900 newton. Bien, acá también quedaría operar. Entonces colocamos acá operando. Operando tenemos a la tensión T. Operando entonces tenemos a la tensión T', porque la tensión T ya tenemos su valor. Ya, a ver, jóvenes, operen, a ver, me dicen cuánto sale. 166,3, profesor. ¿Cuánto me dice? 66,3. 166,3 newton. Muy bien, y esa sería entonces pues la respuesta de este ejercicio. Ya, ¿habrán comprendido, muchachos, el desarrollo de este ejercicio que está en dos dimensiones? Sí, profesor. Ya, perfecto. Entonces, vamos a hacer una más, ¿ya? Hacemos una más para tomar un pequeño descanso y luego continuamos. Entonces, le paso a ver por el chat. Bueno, lo otro para poder resolver este ejercicio era haciendo la descomposición rectangular. Pero en esta decomposición rectangular tenías que haber calculado, o sea, descompones la fuerza de tensión T, ¿no? En la horizontal y en la vertical. Acá también esa tensión T' en la horizontal y la vertical. La otra tensión también en la vertical, ya en la horizontal. Luego hacer sumatoria de fuerzas en el eje X igual a cero y sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a cero, ¿no? De ahí se forma un sistema de ecuaciones, creo que con tres variables, ¿no? Bueno, dos variables, ¿no? Y luego pues se resuelven las ecuaciones pertinentes y también sale, digamos, la respuesta, ¿no? Pero uno de los métodos que es el más, que es mucho más rápido es a través del triángulo de fuerzas. Solamente tiene que ser un poquito estratégico a la hora de dibujarlo, ¿no? Bueno, en este caso, como las dos cuerdas tienen la misma orientación, por lo tanto también las fuerzas tienen la misma orientación. Y cuando tienes dos fuerzas que son paralelas, directamente se pueden sumar sus módulos, ¿no? Y por eso que yo sumé acá, tensión T más la tensión T'. Y esta tensión es la fuerza de tensión pues a lo largo de esta cuerda, ¿no? Y bueno, la fuerza de gravedad, que es una fuerza siempre vertical, luego se ha ubicado estratégicamente a los ángulos, se ha completado y luego de completar se aplicó pues lo que leí de senos, ¿no? Y luego se procedió a hacer los cálculos correspondientes.
Ya, muy bien, entonces vamos a ver un ejercicio más. Es esta de acá. Ya, ahí, veamos, ¿ya? Dice así. Determine, dice, la magnitud de esa fuerza, ¿no? Dice, determine la magnitud de esa fuerza. Dice, determine la magnitud de la fuerza F más pequeña, dice, más pequeña, que mantendrá, dice, en equilibrio el paquete, ¿no? Dice, en paquetes que se apoya sobre el rodillo, sobre los rodillos, estos son los rodillos, ¿no? Asimismo dice, asimismo dice, estime la medida del ángulo alfa. ¿Cuánto es la medida del ángulo alfa, no? Dice que considere, dice que la fuerza ejercida por los rodillos sobre el paquete es perpendicular, dice, al plano inclinado. Está diciendo acá, dice que vas a considerar que la fuerza que ejerce ese rodillo al paquete es de manera perpendicular, dice, al plano inclinado. Ya, entonces lo que voy a hacer acá es este ángulo que está de 15 grados. Bueno, voy a trasladarlo un poco más abajo porque en sí no ayuda tanto a la resolución del ejercicio. Bueno, incluso creo que eso de acá puedo borrarlo. Ya, este es el ángulo alfa, ¿eh? No, este es el ángulo aquí cerrado, perdón. Y tenemos aquí el ángulo alfa. Voy a borrarlo también para tener una mayor visibilidad de ese ángulo. Este es el ángulo alfa. Ángulo alfa. Ya. Y en ella termino de hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿eh? Primero, dice en este problema, nos piden calcular esa fuerza, pero esa fuerza dice te piden calcular el mínimo de esa fuerza, pero te piden calcular su mínimo valor, ¿ya? La fuerza mínima te piden. Ahora, lo que van a ver acá es que este objeto masivo está presionando la superficie, pero dice que la superficie, o sea, estos rodillos, claro, en realidad deben haber pues varias fuerzas ahí, ¿no? Deben haber varias fuerzas, pero este rodillo dice que le ejerce a él una fuerza que es netamente de naturaleza perpendicular. Y el problema lo dice, no es que lo diga yo, ¿no? Sino lo dice así, que esta fuerza es de naturaleza perpendicular. ¿Y qué fuerza es esta, no? Bueno, esa fuerza que mide el grado de intensidad con la cual este cuerpo presiona se le llama fuerza normal. Y entonces la fuerza normal, ¿cuánto vale? No se sabe cuánto vale, pero sí sé que es la normal. Esa es la fuerza normal, ¿eh? Ahora, este es un objeto que tiene masa, ¿no? Si tiene masa, bueno, debe experimentar pues una fuerza que es de naturaleza vertical, ¿no? Y esa fuerza que es de naturaleza pues vertical debe ser la fuerza de gravedad. Fuerza, pues que todo el mundo sabe cómo se calcula básicamente pues masa por gravedad, ¿no? Vamos a colocar de todas maneras por si acaso por acá, en caso de que te hayas olvidado, esta fuerza de gravedad es masa por gravedad.
La masa multiplicando por la gravedad te da pues a la fuerza de gravedad. ¿Ya? A ver, Juana, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale la fuerza de gravedad? Teniendo presente de que la masa vale 30 kilogramos y la gravedad considera 9,81. ¿Cuánto sale? 294,3, profesor. 294,3 3. newton, ¿no? Ya, muy bien. Ahora nos pide calcular la fuerza mínima, ¿no? Entonces iremos acá del equilibrio. ¿Lo está buscando? Ah, ya está bien. Ya, ok, ya, perfecto. Ya, ya, muchachos. Entonces, ahí se diagrama el cuerpo libre. Ahora tenemos tres fuerzas. Si acuesta, esas tres fuerzas, en la forma como tú lo ubicas, tiene que ser un poquito estratégico, ¿ya? A ver, vamos a dibujarlo, ¿ya? Acá nosotros tenemos ya fuerzas que ya tienen una dirección fija. El que tiene dirección fija es la fuerza de gravedad. Ya esta fuerza de gravedad no va a cambiar. Voy a tratar de dibujarlo un poco grande para que pueda verlo, ¿ya? Esta fuerza es la fuerza de gravedad. Esa fuerza de gravedad ya tienes una dirección, digamos, definida. O sea, esta siempre va a ser vertical. Aunque según mi dibujo no es vertical, ¿no? Está un poco chueco. Disculpen, muchachos. A ver, es que para mí, a ver, ahí también está chueco, ¿no? Ve qué raro. Ahí también está chueco. Ahí también está un poco chueco, ¿no? Qué bravo. Ya, bueno, ahí creo que está, ahí está bien. Ahí es vertical. Esta es la fuerza de gravedad. Ahora, también otra fuerza que ya tiene una dirección, digamos, definida, es la fuerza normal, ¿no? Esta es la fuerza normal. O sea, a lo largo de esta línea está la fuerza normal, ¿no? Ya, eso va a ser la fuerza normal. Que también tiene una dirección definida. En cambio, la que no tiene una dirección definida es la fuerza F. O sea, la fuerza F puede ser esta, ¿no? Puede ser esta la fuerza F, o puede ser esta la fuerza F, o puede ser esta la fuerza F, o puede ser esta la fuerza F, ¿no? O sea, tiene diferentes posibilidades porque dicen que tiene que ser el mínimo posible, ¿no? Entonces ahí vamos a aplicar una idea que es la idea entre el punto y una recta. Acá tienes un punto, estoy dibujando en el extremo superior y esta es una recta, ¿no? A ver, si tú tienes un punto y una recta, ¿cómo hallas la distancia entre un punto y una recta? ¿O cuál es la menor distancia entre un punto y una recta? ¿Saben? ¿Cuál es la menor distancia entre un punto y una recta? Porque acá está como un punto, miren. Acá está como un punto y acá tienes como una recta, ¿no? ¿Cuál es la menor distancia entre un punto y una recta? ¿Cómo se halla gráficamente, no? ¿Saben ustedes, muchachos, cómo se halla gráficamente la distancia entre un punto entre un punto y una recta? Ya bueno, si no quiere decirlo, la mínima distancia entre un punto y una recta es la perpendicular. Esta es la distancia mínima. Entonces, como yo quiero que mi fuerza sea el mínimo, quiero que mi fuerza sea el mínimo, entonces debería de buscar que esta tercera fuerza, que es la fuerza F, debe ser una fuerza también de naturaleza perpendicular. Es decir, acá este ángulo necesariamente tendría que ser 90 grados, ¿no?
Ya, cuando ese ángulo es 90 grados, entonces ahí esta fuerza de acá es una fuerza del tipo perpendicular. Ahí esta fuerza toma su mínimo valor. ¿Ya? Para que la fuerza sea mínima, entonces esta fuerza tiene que ser perpendicular. Entonces, por lo tanto, ya pues esta de acá quería como líneas nada más, como líneas discontinuas, porque ya no forman parte pues de tu desarrollo, ¿no? Vamos a ir borrando. O sea, claro, estas son las posibilidades, ¿no? Estas son las posibilidades. Pero como quiero que sea el mínimo, esto tiene que ser perpendicular. Creo que algo así también está en la semana uno. Te decía por ahí, determine el mínimo valor de la fuerza, creo que decía uno de los problemas que había dejado. Y si quieren que la fuerza sea el mínimo, tienes que buscar que siempre sea de manera perpendicular, ¿no? ¿Ya? A ver, ¿hasta ahí, Juana, se ha comprendido? Ah, y esta fuerza de acá, a ver, ¿dónde estás? Y esa fuerza de acá vendría a ser pues la fuerza normal. Estimado, se quebrantan. Profe, Nos vemos. ya cuídese, profe. Ya, entonces, este vector de acá, muchachos, vendría a ser el vector llamado fuerza normal. Ya, ahora veamos pues los ángulos. Necesito conocer este ángulo de acá. ¿Eh? Si yo sé cuánto vale este ángulo, bueno, en parte del problema ya tengo resuelto, ¿no? Pero ¿dónde está ese ángulo? Ese ángulo está por acá. Mira la cuenta check. Si prolongas esta línea, y acá está el ángulo, ¿no? ¿Cuánto vale este ángulo? Bueno, para hallar este ángulo, lo que puedes hacer es prolongar esta línea, ¿no? Prolongas esta línea, acá va a ser 90 grados. Este ángulo, vas a tener un triángulo rectángulo, esto va a ser 75 grados. Y como este ángulo es un ángulo recto, bueno, todo va a ser un ángulo llano. Y si este es un ángulo recto, la suma de los dos también debe ser, pues, 90 grados, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que queda? Queda señalar que este ángulo de aquí, pues, va a ser un ángulo de 15 grados, ¿no? 15 más 75, 90 grados. Entonces, ese ángulo que estoy buscando, ese ángulo de acá, pues, es 15 grados, ¿no? Bueno, por paralelas, esta línea con esta línea son paralelas, entonces este ángulo de acá vale 15 grados. Y si era 15 grados y este ángulo de acá es recto, 90 grados, entonces este ángulo de acá es 75 grados. ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces ahora, ¿qué es lo que quiero? Quiero que esta fuerza sea el mínimo, ¿no? Entonces acá de gráfico, sacaremos del triángulo de fuerzas, acá de este triángulo. ¿Qué pasó, bro? Ah, no, ahora estoy por acá. No, que necesitaba un poco más de espacio. Te agradezco la consideración. No, no se preocupe, bro. Ya, entonces acá del triángulo de fuerzas, plantea sacar lo siguiente, ¿no? La razón trigonométrica que va a relacionar este cateto con este hipotenusa sería pues para 15 grados. Entonces tomamos acá tangente de 15 grados. Entonces tangente de 15 grados va a ser igual a la fuerza F, que ya es el mínimo por ser perpendicular. ¿Entre quién? Entre la fuerza de gravedad. Entonces, esta fuerza mínima, ¿a qué va a ser igual? Bueno, la fuerza de gravedad multiplicado, ¿no? Bueno, la fuerza de gravedad tiene ahí de dato, que vale pues 294,3 newton, ¿no? Esto multiplica por qué? Por la tangente de 15 grados, ¿ya? A ver, operen muchachos y me dicen cuánto sale la fuerza mínima. ¿Cuánto sale su valor?
¿Cuánto salen los 15 grados multiplicado por 294,3? ¿Cuánto sale, muchachos, operándolo? Disculpe, profesor, ¿por qué tangente de 15? Se toma la tangente de 15 porque estoy relacionando, voy a escribir con el plumón verde, porque estoy relacionando este cateto con este hipotenusa. Tangente no, ¿no? Sería el lapsus, sería el seno. El con él es el seno. Ya muy bien, ya lapsus. Entonces acá borramos. Que sería por el seno de 15 grados. Seno de 15 grados sería el cateto puesto entre la hipotenusa, ¿no? Entonces acá sería por el seno de 15 grados. Ahora sí, un error. Ya, ahora sí, a ver, operamos. ¿Cuánto sale el cálculo, muchachos? 76,17, profesor. Entonces, ¿qué sería? Entonces, 26,17 newton, ¿no? Entonces, este sería el mínimo valor que asuma este vector, ¿no? Entonces, para que esta fuerza sea el mínimo, deben buscar que la fuerza sea, digamos, de manera perpendicular, ¿sí? Ya, de manera perpendicular. ¿Ya? Ahora, hay algo más que te piden acá, ¿no? ¿Qué es lo que te piden? Te piden calcular la medida del ángulo. Pero, ¿cómo forma el ángulo, no? La fuerza F con la horizontal. Entonces, buscas acá. Esa es la horizontal. Esta es la horizontal. Y esto sería, pues, el ángulo alfa. Entonces, acá el gráfico. De qué gráfico vas a ver que este ángulo de 75 grados más este ángulo alfa te da, pues, un ángulo recto, ¿no? 90 grados. Entonces, por lo tanto, se deduce que ese ángulo, ¿cuánto va a ser? Bueno, ese ángulo sería, pues, 15 grados. Ya está, muy bien. Entonces, eso es lo que nos están pidiendo en este problema, ¿no? Determinar a mí el ángulo alfa y determinar el menor valor de esa fuerza. ¿Ya? A ver, ¿hasta ahí, Jonas, alguna consulta? Ninguno, profesor. Ya, muy bien. Vamos a hacer un pequeño alto de 20 minutos y luego continuamos. ¿Ya, muchachos? ¿Está bien? Ya, perfecto. Está bien, profesor. Entonces, en 20 minutos nuevamente nos conectamos, ¿sí?